Hola, hola mis amigos de YouTube, ¿cómo están ustedes? Programadores y programadoras de Excel. Welcome to my channel. Hoy lo que vamos a ver es cómo crear una validación, una lista de validación ordenada, todo con macros de Excel. Es decir, acá nosotros podemos ir a datos y acá podemos agregar una validación, ¿verdad? De una lista Excel. Bueno, esto se puede hacer totalmente con una macro de Excel. Entonces lo que vamos a ver es cómo crear esa validación, que ya lo hemos visto en videos anteriores, pero acá tiene el agregado de alguien que nos pidió un suscriptor y que esta lista esté ordenada. O sea, figure en forma ordenada, no desordenada. Como está acá, en forma ordenada ascendente. Entonces lo que vamos a ver, fíjense que nosotros vamos a borrar acá previamente. Fíjense que acá no tiene ninguna lista de validación. Pueden chequear eso porque no tiene la rayita de la flechita con los datos para validar. Pero si nosotros elegimos marca, nosotros elegimos marca, fíjense cómo se crea automáticamente una lista de validación y la lista de validación está ordenada. Esa lista de validación está en la hoja 3, acá. Esta es la hoja, se ordena. No hay otro secreto que ordenar la hoja, ordenar los datos para que figuren ordenados en la lista de validación. Esto se hace en forma automática. Fíjense como yo acá voy a agregar, por ejemplo, un cualquier dato macros. Vamos a poner. Fíjense cómo automáticamente se ordena alfabéticamente. Fíjense, acá está ordenado. Si yo esto lo borro, como al ordenarse alfabéticamente queda en blanco, se elimina y pasa a una lista en blanco al último, o una celda en blanco al último, por eso ustedes ven que se elimina. Entonces ese orden automático es lo que vamos a ver y cómo crear la validación. Fíjense, acá tenemos marca, apretamos marca, se crea la validación. Cuando validamos podemos seleccionar un valor y automáticamente se crea un filtro automático y filtra los datos que están en la hoja 2. En este caso filtré por la marca Arcor. Vamos a ver cómo se hace esto, programador, Visual Basic, y acá vamos. Pero previamente solicito que se suscriban al canal, así pues YouTube les avisa de nuevo contenido y sobre todo ayudan mucho al canal al ser más suscriptores. Bien, vamos a empezar primero con el orden. Yo les había dicho que ustedes acá, esta es la columna, estas son el listado de datos de las marcas que se van a usar para validar, es decir, acá no se puede ingresar cualquier dato, tiene que ser un dato coincidente en este listado. Ese listado es sacado de acá. Acá tenemos 174 marcas y nosotros agregamos, como ya les dije, cualquier marca, XX, fíjense cómo se ordena automáticamente. Al ordenarse automáticamente y crear la lista de validación, crean los datos ordenados acá. Están todos ordenados. Entonces, ¿cómo se hace el orden automático? Vamos a verlo. Están suscritos, ¿verdad? Bueno, os dejo 2 segunditos que se suscriban. ¿Suscribieron? Sí, bien. Vamos, sigamos adelante. Entonces, ¿cómo ordenamos en forma automática esta lista? Simple. El evento change, en el evento change de la hoja 3, que está la hoja 3, en el evento change, vamos a aplicar una macro para que ordene los datos. Evitamos movimiento de pantalla, cualquier la alerta que nos pueda salir de Excel lo vamos a habilitar y acá lo vamos a deshabilitar y acá para dejarlo en su estado original lo vamos a poder habilitar luego de haber ejecutado la macro. Controlamos errores, vamos a determinar que el movimiento para que no se produzca o no ejecute la macro en cualquier celda, sino que sean estas celdas o solamente ordene cuando hay una modificación en la columna 2. Entonces dice acá, cuando la columna sea 2 y en la fila sea igual o mayor a 2, porque si yo modifico marca acá, por ejemplo, que no me está modificando nada, solamente la cabecera de la columna no va a hacer absolutamente nada, solamente de la fila 2 en adelante y de la columna B.
Una vez determinado que el movimiento, el cambio se produjo en alguna celda de la columna B, lo que vamos a hacer es hacer un objeto con la hoja 3, vamos a hacer el objeto B con la hoja 3, vamos a determinar la última fila con datos, esto a los fines de establecer el rango para poder ordenar. Entonces tenemos la última fila con datos, que en este caso sería la 174. Determinamos última fila con datos con este código y luego vamos a hacer que R, esta variable, le vamos a agregar cuál sería el rango, B1 y B, la última fila con datos, sería B1 y B174. Ese sería el rango de datos a ordenar, como así también donde está la key, porque es una sola columna, vamos a ordenar por marca. Entonces, si hay algún tipo de orden establecido, lo vamos a deshacer con este código. Y luego con este código vamos a empezar a ordenar, donde decimos que la key por donde se va a ordenar la columna a ordenar, en este caso, como es una sola, coincide con el rango a ordenar, que sería el rango que está acá, B1, B y la última fila con datos. Ordenamos los valores en forma ascendente. Y lo que hacemos acá con esto es la hoja 3, acá ya aplicamos los códigos para ordenar, hacemos que el rango a ordenar sea B1B, es la misma, coincide con la key o el criterio de ordenación, porque es una sola columna. Decimos que tiene header, es decir, que tiene cabecera, que en este caso es marca. Si no tuviéramos cabecera, las valores empezarían a ser en la A1, directamente acá ponemos no. Y aplicamos el orden, con eso va a ordenar los datos. Por eso es automáticamente, detecta un dato acá, va a detectar un dato ahí y automáticamente ejecuta la macro. Fíjense, detecta un dato y ordena inmediatamente. Entonces, ya teniendo los datos ordenados, lo que vamos a hacer ahora es aplicar el filtro acá. Cuando acá en J1 se seleccione marca, se va a aplicar el código acá y va a crear una lista de validación. Esta lista de validación puede ir modificándose, o sea, se pueden ir agregando datos que automáticamente la macro va a detectar el rango y va a cargar todos los datos en la lista de validación. Entonces, la lista de validación, esto se hace en la hoja 1. En la hoja 1 también está en el evento change. Va a detectar cuando el movimiento se produzca en la fila 1, columna 10, o sería J1, fila 1, columna 10, J1. Cuando el movimiento se produzca acá, va a ejecutar la macro. Y la macro, ¿qué es lo que hace? Es crear una validación para esta celda. Y por eso ustedes ven acá, todos los datos se validan y son los únicos que se pueden ingresar en esa celda. Entonces, detecta que sea el movimiento en J1, o sea, la modificación de la celda en J1, crea un objeto con la hoja 1, crea el objeto B, que es la hoja 3, que es la hoja de donde está el rango de datos, determina la última fila con datos de la hoja 3, esto es para determinar el rango donde están los datos que se van a utilizar para validar lo que se ingrese en Excel, en la celda de Excel. Con esta variable es la última fila con datos. Acá determinamos que la validación se va a agregar en la celda J2, es decir, acá donde la celda verde, de color verde. Vamos a borrar cualquier validación que haya y vamos a agregar la validación con esta. Agrega validación tipo lista. En esa validación tipo lista va a determinar que la fórmula es que está en la hoja 3, B2, B última fila con datos. Acá está la lista de validación. Es decir, que acá va a buscar la lista de validación. Última fila con datos, columna B. Ese va a ser la lista de validación que va a cargarse en la columna J2. Fíjense, por eso acá tienen todas las marcas agregadas ahí. Entonces eso se hace con este código. Es agregar la validación en J2. Y luego lo que hace, una vez determinado que el movimiento sea cuando haya un movimiento en la columna 2, que el movimiento va a estar dado porque nosotros vamos a seleccionar un dato de ARCOR,
sea, cuando nosotros acá seleccionamos, lo que va a hacer es crear una validación acá solamente. Pero acá cuando seleccionamos algo, va a proceder a llamar a la macro que filtra, y va a filtrar los datos. La macro que filtra está en el módulo 1, que es este, lo cual ya se explicó en el vídeo, ya les digo, 340 y perdón, el vídeo 334, 335, o ya les digo cuál es exactamente el vídeo, denme un segundo, que lo tengo acá. El vídeo se explicó en el vídeo crear filtro avanzado en el 530. 530, ahí se fue explicado cómo filtrar. Igualmente, si quieren, les doy una repasada rápida de cómo filtrar. Lo que se hace es crear como de nuevo un objeto con la hoja 1 a 2, la hoja A con el objeto A, con la hoja 1, el B con la hoja 2. Termino la última fila con datos. Esto es para borrar los datos filtrados acá. Una vez borrados los datos filtrados ahí, se va a determinar la última fila con datos que hay acá en la columna B, en la hoja B, que es esta, donde está la base de datos. Fíjense que la hoja, el objeto B es la columna, la hoja 2 donde está la base de datos. Luego creo el rango donde están los datos, A1G, última fila con datos. Luego creo el rango de criterios, que lo voy a crear acá, el J1, J2, este sería el rango de criterios que yo tomo, marca y el criterio de cuál es la marca que quiero filtrar, determino el rango de criterios, determino el rango donde se va a copiar, que se va a copiar acá en A1. Entonces, una vez filtrados los datos, se van a copiar acá y aplico el filtro avanzado con este código. Y luego con esto lo único que hago es borrar por si hay algún código que tenga alguna celda vacía. Lo voy a borrar porque no me interesa. Si ustedes no quieren borrar, eliminan estos códigos. Ese es todo para el código para filtrar. En el 530 está mejor explicado y con más detalles. Espero que sea de utilidad. Hasta la próxima. No olviden compartir, comentar y sobre todo suscribirse al canal. Hasta la próxima, amigos.